Progresiones geométricas. Cuando el cociente entre los términos consecutivos es el mismo número, se llama progresión geométrica. Esta es la fórmula que vamos a utilizar. Vamos a revisar la nomenclatura. Entonces tenemos que A sub n es el término enésimo o último término. A sub 1 es el primer término de la progresión. N es el número de términos y R se llama razón o cociente. Vamos a realizar algunos ejemplos. En una progresión geométrica cuyo primer término, recordemos que A sub 1 es el primer término o elemento, es igual 4 y cuya razón es 3. Calcular el séptimo término. Entonces, primero debemos de obtener los datos. A sub 1 es igual a 4. La razón es 3. N es igual a 7 porque tenemos 7 términos. Y A sub n es igual a A sub 7, que es el término o el elemento que necesitamos encontrar. Vamos a utilizar la fórmula. Entonces decimos A sub n es sub 7, A sub 1 es reemplazado por el número 4, la razón decimos que es 3, n es el número de términos, en este caso es 7 menos 1. Al realizar esta operación aquí, nos queda 3 elevado a la sexta potencia, que multiplica a 4. Ahora multiplicamos 6 veces 3, entonces nos quedaría 3 elevado a la sexta potencia es 729, multiplicado por 4, el séptimo término es 2916. Otro ejercicio. En una progresión geométrica cuyo primer término es 3 y cuya razón es 2, un término vale 96. ¿Qué lugar ocupa? Entonces, en estos momentos no sabemos qué lugar ocupa el número 96. Vamos a obtener los datos. A sub 1 es igual a 3. La razón nos están dando que es 2. N, no sabemos qué lugar ocupa el número 96, pero sabemos que es A sub n, el último número, ¿verdad? Vamos a utilizar la fórmula y reemplazarla con los datos que tenemos. A sub n es 96, es igual a 3, que es A sub 1, 2, que es la razón, elevado a la 2 menos 1. Este 3 que está multiplicando pasa a dividir. Nos quedaría 96 dividido para 3. Esto sería 32. Recordemos que el 32 lo podemos descomponer en factores primos. Nos quedaría entonces 2 elevado a la quinta potencia es igual a 2 elevado a la n menos 1. Recordemos que nosotros cuando tenemos igual base y está precedido por el signo igual, entonces podemos simplificar y nos quedaría 5 es igual a n menos 1. Ahora, este menos 1 pasa al otro miembro sumando, nos quedaría 5 más 1. Por lo tanto, el lugar que ocupa el número 96 en esta progresión geométrica es el sexto lugar. Veamos otro ejercicio. En una progresión geométrica cuyo primer término es 5, el séptimo término vale 320. La pregunta es, ¿cuál es la razón de la progresión? Siempre realizamos primero los datos que tenemos. A sub 1 es 5, la razón no la conocemos porque nos están pidiendo la razón. N es 7 porque dice que el séptimo término vale 320 y entonces aquí decimos que A sub 7 es 320. Vamos a utilizar la fórmula y ahora lo vamos a reemplazar. Nos quedaría así: A sub n es igual a 320, A sub 1 es 5, la razón no la conocemos porque nos están pidiendo, n es 7 menos 1. Realizando esta operación nos quedaría que
la razón está elevada a la sexta potencia. El 5 está multiplicando en esta igualdad a r, que es la razón elevada a la sexta potencia, y para despejar r tendríamos que enviarla a dividir con el 320. Nos quedaría así. 320 dividido para 5, entonces ahora nos queda 64. Una vez más, 64 lo podemos descomponer en factores primos y nos quedaría 2 elevada a la sexta potencia. Es igual a r elevada a la sexta potencia. Por lo tanto, obteniendo la raíz sexta de estas igualdades, nos quedaría que r es 2, o sea, la razón de esta progresión geométrica es 2. Veamos otro ejercicio. En una progresión geométrica de razón 3, el quinto término es 405. ¿Cuál es el primer término de la progresión? Entonces, vamos a obtener los datos. Sub 1 es el número que nos están solicitando, el primer término. La razón es 3. N es 5 porque nos dicen quinto término. A sub 5, 405. Entonces vamos a reemplazar a sub n, sería 405 igual a sub 1. No conocemos cuál es el valor, pero esto multiplica a la razón elevado a la 5, que es el número de términos, menos 1. Realizando esta operación nos quedaría que 3 está elevada a la cuarta potencia. Entonces, 3 elevada a la cuarta potencia es 81. 405 dividido para 81, realizamos esta división, entonces nos quedaría que a sub 1 es 5. El primer término de esta progresión geométrica es 5. Ahora veremos la suma de n términos. Para ello podemos utilizar estas dos fórmulas. La primera tiene a sub n, entonces debemos de calcular el valor de a sub n para después reemplazarla en esta fórmula. En cambio aquí, las dos nos sirven para encontrar la sumatoria de una progresión geométrica. Aquí no necesitamos a sub n. Veremos dos ejemplos. El primero, utilizando a sub n. Aquí tenemos, calcula la suma de los 10 primeros términos de una progresión geométrica, sabiendo que el primer término vale 5 y su razón menos 2. Vamos a dar los datos. A sub 1 es 5, r, que es la razón, es menos 2, n es porque dice los primeros 10 términos, y entonces sub n igual a ese 10. Bien, vamos a utilizar la fórmula, la principal fórmula de progresiones geométricas, porque nos están solicitando a sub 10. Entonces, vamos a reemplazar. Tenemos que a sub 1 es 5, la razón es negativa, es menos 2, elevado a 10, que son el número de términos, nos están pidiendo 10, la suma de los 10 primeros términos menos 1. Realizamos esta operación, nos quedaría que 5 multiplica a menos 2 elevada a la novena potencia. Recordemos que cantidad negativa elevada a potencia impar, el resultado es negativo. Y eso lo multiplicamos por 5. Nos quedaría que a sub 10 es igual a menos 2560. Ahora sí, podemos utilizar la fórmula de la sumatoria en progresiones geométricas. Tenemos a sub 10, ya sabemos que es menos 2560. R viene a ser la razón, que es menos 2. A sub 1 sabemos que a sub 1 es 5. R, aquí lo reemplazamos con menos 2 y menos 1 que dice la fórmula. Nos quedaría así. Luego, multiplicando 2560 negativo por menos 2, menos 5, nos quedaría 5115. Sobre o dividido para menos 3, porque tenemos aquí menos 2, menos 1 y menos 3. Realizando esta división nos quedaría que la sumatoria de los 10 primeros términos es 1705 negativo. Vamos a realizar
otro ejercicio de sumatoria con progresiones geométricas utilizando la segunda fórmula. Aquí nos pide calcular la suma de los 9 primeros términos de una progresión geométrica sabiendo que el primer término vale 3 y su razón es 2. Entonces los datos quedarían de la siguiente manera. A sub 1 es 3, R, que es la razón, es 2, N, que son 9 términos, y S sub 9 es igual que S sub N. Entonces, al utilizar la fórmula, nos quedaría de la siguiente manera. A sub 1 viene a ser el número 3, que multiplica la razón. La razón sabemos que es 2 elevado al número de términos que tenemos 9 menos 1. Sobre 2 menos 1. La razón es 2 menos 1. Entonces, reemplazando nos quedaría que 2 a la novena es 512 menos 1, por lo tanto aquí quedaría 511, que multiplica 3, tendríamos la multiplicación de 1533. Ese es el valor de la sumatoria de los 9 primeros términos de esta progresión geométrica. Bien, jóvenes, esta es la forma de realizar algunos ejercicios con progresiones geométricas. Gracias.